Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una capacitación más aquí en Conta para Todos. Nuevamente es un gran placer estar aquí con ustedes. Les agradezco como siempre el tiempo que nos dedican para estar escuchándonos, para estar actualizándose. Digo, yo los felicito porque la realidad es que esto sí me gusta decirlo casi todo el tiempo. Si tú estás aquí y estás preocupado por aprender un poquito más, pues bueno, ya eres mejor que lo que eras quizá a lo mejor hace ratito. Al igual también yo les agradezco muchísimo que se tomen la oportunidad de tomar las capacitaciones con su servidora. Para los que no me conozcan, mi nombre es Cristina Hernández, yo soy contadora, tengo ya poquito más de 15 años, ya logro decir poquito más de 15 años de experiencia en esta bonita carrera. Y aparte, pues bueno, ya tenemos desde el 2020 aquí en Conta para Todos, entonces pues ya son también bastantes años. El día de hoy, bueno, en este año estaremos ya cumpliendo 5 años. Somos una empresa que se formalizó en temporada de pandemia. Previo a ello, pues bueno, tenemos el despacho de contabilidad, que pues es un modelo de negocio totalmente independiente, pero como tal formalizar la capacitadora pues vino a raíz justamente de la pandemia, en donde nos dimos cuenta que entre nosotros, contadores, empresarios, abogados, administradores, recursos humanos, todos los que estamos como tal involucrados en el sector empresarial, pues nos son de mucha utilidad este tipo de capacitaciones, puesto que no están enfocadas a enseñarte lo que aprendes en la escuela, sino están un poquito más enfocadas a enseñarte lo que estás viviendo día con día en tu vida profesional. Que ustedes y yo sabemos que solo tenemos dos maneras de aprender este tema de actualización, y la primera es egresando o durante la carrera o durante algún espacio que alguien en algún lugar nos dé la oportunidad de aprender. Y en esta situación se derivan dos situaciones, una en la que sí te pagan decentemente y en la otra donde prácticamente te cobran por enseñarte, que pues acá les comento que yo también hace muchos años, cuando empecé de recién en esta carrera, yo sí fui de las que ganábamos 400 pesos por semana, trabajando de lunes a viernes, casi en un horario completo, porque ya ven que luego el de 9 a 4 lo ponen como medio tiempo, pero la realidad es que de medio tiempo no tiene nada. Obviamente lo agradezco porque aprendí muchísimo, pero claro que me hubiera gustado que en ese entonces hubiera este tipo de clases para poder aprender de forma autodidacta y que al final de cuentas sea lo mismo que estamos viendo día con día, porque este tipo de clases son mucho más enfocadas a la práctica y lo que puedes tú aprender estando ya ejerciendo este tipo de actividades. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama prima de riesgo de trabajo. Sabemos que se presenta durante el mes de febrero. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Wow, chicos, ya prácticamente se acabó enero. No sé qué está pasando con el tiempo. No sé si somos nosotros que vivimos a la carrera y que estamos todo el tiempo pensando en qué vamos a hacer, y mucho trabajo y muchos temas, que yo no sé en qué momento ya se nos fue enero y estamos ya presentando las primas de riesgo. Y pues déjenme decirles que en 15 días tenemos ya la capacitación de declaraciones anuales. Entonces se nos está yendo el tiempo de volada. Ustedes y yo sabemos que los contadores, los que estamos como en todas estas áreas administrativas, porque sé que no todos aquí somos solamente contadores, pues sabemos que se viven estos mesecitos como un poquito rápido, y ya cuando acordamos ya estamos en mayo, otra vez después de anuales de personas físicas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues bueno, de la famosa prima de riesgo de trabajo. ¿A quiénes les aplica esta declaración o esta actualización, este informe que se manda ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? A todos y cada uno de los patrones que hayan tenido un registro patronal activo. Hay ciertas características, las vamos a ver en las siguientes láminas, pero más que otra cosa vamos empezando por ubicar cuáles son como las clasificaciones de riesgo de trabajo que tenemos. Que el riesgo de trabajo tal cual es eso: las eventualidades que pasaron durante el ejercicio inmediato anterior, que en este caso es el 2024, en cuanto a siniestralidad de accidentes laborales. ¿Sale? Aquí, como podemos observar, tenemos clase 1, clase 2, 3, 4 y la clase 5, que es la más alta. Y los porcentajes de la prima media, que es la que normalmente se te asigna cuando tú vas y te das de alta como nuevo patrón, dependiendo de la clasificación, son estos porcentajes que vemos aquí, ¿sale? Y el tipo de riesgo, pues obviamente inicia en el mínimo, va subiendo de intensidad hasta llegar a un riesgo máximo. ¿En qué consiste esta clasificación? En la actividad que va a realizar pues una empresa en su día a día.
Yo siempre les pongo un par de ejemplos que son como los más comunes, como podemos nosotros empezar a identificar, que uno es, por ejemplo, un despacho de contabilidad, una empresa de capacitación como lo somos nosotros aquí en Conta para Todos, que somos una empresa que trabajamos con nuestras herramientas de trabajo que pueden ser computadoras, pueden ser celulares, plumas, cuadernos, lámparas. Ustedes no ven todo lo que hay aquí atrás, pero bueno, tenemos luces, tenemos cámara, tenemos un set en donde está adaptado como para este tipo de situaciones y listo. Pero ahora vamos a darle totalmente la vuelta y vayamos ahora a una empresa que se dedica, por ejemplo, a fabricar tornillos, que tiene equipos industriales muy grandes, en los cuales, pues bueno, las personas que operan estos equipos, pues requieren una vestimenta adecuada, que necesitan cierta protección, porque a lo mejor las máquinas que utilizan, pues sueltan como rebabitas, te pueden caer en los ojos, los materiales son pesados, entre un montón de cosas más. Entonces, si yo como despacho de contabilidad o como empresa de capacitación voy y le digo al IMSS, oye, voy a hacer esto, y la otra empresa dice, voy a hacer esto, ¿quién tiene más probabilidad de riesgo que tenga accidentes laborales? En el sentido común es, pues bueno, la otra empresa, ¿no? Que ojo, esto no lo determina. Por eso siempre cuando te vas y te das de alta, te asignan la prima media. Que la prima media es ni lo más alto ni lo más bajo. Vamos a empezar de medias y conforme va avanzando tu registro patronal, nos vamos a dar cuenta que tanta siniestralidad tienes. Porque luego aquí empiezan a entrar otros factores. Vamos ahora con la parte de decir, ok, quizá la empresa que se dedica al tema industrial tiene un excelente control de riesgos, sus instalaciones están sumamente adaptadas, la capacitación que le da a su personal es impecable, las herramientas de protección no tienen ningún tipo de situación en la cual pueda haber algún riesgo, tienen protocolos de seguridad muy bien estipulados, entre otras cosas que los ha hecho que a lo largo de años no hayan tenido un solo accidente laboral. Y entonces la prima cada año va bajando, va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque es una empresa que cuida muy bien el protocolo. En cambio, vamos poniendo la escuela de capacitación y vamos a suponer que las instalaciones en donde está, pues a la entrada de la oficina hay una rampita que no tiene las cositas esas como para que no se te resbale el zapato, que quizá a lo mejor las escaleras están en mal estado, que hay bordecitos a las entradas y salidas de las puertas que no están muy bien adaptadas, que se están cayendo las sillas, por ejemplo, no sé, no tienen buena calidad y de repente han llegado a romperse y entonces han estado suscitándose muchos accidentes laborales en una empresa que habitualmente no tendría por qué tenerlos. ¿Por qué? Pues porque las condiciones no son las más óptimas. Entonces, ¿qué sucede con la empresa que inicialmente tenía una prima altísima? Puede llegar a la del 0.5, que es la mínima. ¿Y qué sucede con la empresa que inició con 0.54? Pues puede llegar hasta el 7 punto y pico, dependiendo de los accidentes que esté teniendo con regularidad. ¿Sale? Entonces, entendiendo este punto, es importante que sepamos que aunque estemos clasificados en la prima máxima, pues de acuerdo a nuestros controles podemos llegar a bajar ese indicador y justamente esa declaración se presenta en el mes de febrero y es cuando le vamos avisando a la autoridad, oye, este año tuve, este año no tuve, este año ni tuve obligación de hacerlo, entonces todo esto pues vamos a ir identificándolo a lo largo de esta clase. Bueno, ¿qué es la prima de riesgo de trabajo? Pues bueno, ya les expliqué más o menos un antecedente, es el monto con el cual los patrones deben de pagar el probable riesgo de trabajo que vayan a tener estos empleados, y pues bueno, esta se va ajustando dependiendo de la siniestralidad, ¿sale? ¿Qué incapacidades se tienen que tomar en cuenta? Ojo, porque aquí casi siempre hay muchas dudas, entonces vamos a tratar de primero leer o analizar este formatito y luego van redactando las dudas que pudieran llegar a surgir. A lo mejor no hay, quizás sí, no sabemos. Pero bueno, los que ya han tenido la oportunidad de acercarse o de trabajar con empresas que tienen que presentar esta declaración o que ya han tenido accidentes laborales o enfermedades generales, quizás se les haga familiar estos formatos que vienen aquí. Hay uno que es el formato ST7, que es el aviso de atención médica inicial y calificación del probable riesgo de trabajo. Si les ha tocado llenar uno de estos formatos, es un documento en el cual el trabajador se acerca a su unidad de atención médica y en esta unidad el trabajador quizá a lo mejor se cayó, no sé, lo que haya sucedido, y le dice a la empresa, oye, ¿sabes qué? Pues me caí. Al médico me caí. ¿Dónde te caíste? En mi trabajo. Ah, perfecto. Sale esta hojita, que es la ST7, y entonces el trabajador da su versión de los hechos.
menciona el domicilio del patrón, obviamente, las identificaciones, el registro patronal, o sea, todo lo que se necesite como para identificar hacia quién va dirigido ese documento. Ojo, porque ese documento es importante que sí esté correctamente llenado. En muchas ocasiones, cuando pasan estas cosas, los trabajadores a veces no saben ni para quién trabajan. O sea, es decir, a lo mejor la razón social es Conta para Todos SADCB y el trabajador puso de nombre Sandra Solís porque es su jefe directo. Entonces, nada que ver una cosa con la otra. Si hay este tipo de temas, hay que pedir las correcciones. El trabajador se tiene que encargar de que le den el documento con los datos correctos para que no tengamos errores en el proceso de recabar este documento, ¿sabes? Entonces, pues bueno, se da la versión de los hechos, se firma el trabajador y luego ese documento se le hace llegar al patrón. Oye, contadora, ¿y el patrón está obligado a firmarlo? Porque fíjate que el trabajador ni se cayó, no es cierto, ya llegó así, ya le dolía el pie, lo vimos entrar, es más, hasta está grabado la entrada del trabajador y ya caminaba como mal, porque a mí se me hace que en el fútbol se quebró el pie un día antes o se lastimó, se esguinzó, lo que sea, y quiere decir que fue accidente de trabajo. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Dar tu versión de los hechos. Esto mismo que les acabo de decir es, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo, no fue un riesgo de trabajo, el trabajador se presentó desde un inicio ya manifestando un dolor en la pierna, tengo evidencias de grabación en las cuales se ve que ya entra con dificultad para caminar, no se observa que se haya caído de forma en la cual le haya provocado, no sé, esto, y pues digo que no fue en las instalaciones. Cuando pasan esas situaciones, pues se pasa a medicina del trabajo. Entonces, aquí es importante que se aclaren los hechos porque hasta que o sea, una vez que se levanta un formato ST7, hasta que no tengamos el dictamen de ST2, que es el alta, o el dictamen de incapacidad permanente, o el de que ya fue como incapacidad por enfermedad de trabajo, todo lo que tú quieras, no vamos a poder cerrar ese caso, esa siniestralidad de riesgo. Entonces, hay muchos casos, y les aseguro que muchos de ustedes ya los han vivido, en los cuales el trabajador inicia el riesgo y cuando ve el montón de cosas que tiene que llevar, que manifestar, que ver, que las vueltas, que las filas, lo que tú quieras, deja los casos inconclusos. Entonces, allí sí es muy, muy importante que pues, se acerquen con la autoridad para decir, oye, tengo esto, no se ha concluido, el trabajador ya ni trabaja para mí, ¿qué puedo hacer? ¿Sale? Pero bueno, en un supuesto habitual, que pónganle ustedes que sí se haya caído en las instalaciones, pues tú das tu versión de los hechos y dices, efectivamente, iba bajando las escaleras, se resbaló, ya no se pudo parar, de aquí lo llevamos a atención médica. ¿Sale? Se hace ese cotejo de información, medicina del trabajo lo evalúa y entonces se otorga una incapacidad por riesgo de trabajo. ¿Sale? En este tipo de situaciones, chicos, las incapacidades tienen que ser subsecuentes para que sigan como ese hilito y una vez que ya no se otorgue una incapacidad, entonces se tiene que dar ya el alta médica. El alta médica es cuando ya tenemos la obligación de manifestarlo en esta declaración. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Esa ya se tiene que manifestar. ¿Cuándo no tengo que manifestar mi probable riesgo de trabajo? Cuando está exactamente así, como probable riesgo de trabajo. ¿Sale? Que es cuando no se ha cerrado, cuando hay una disputa, cuando el trabajador sigue incapacitado, etc, etc, etc. ¿Sabes? El formato ST8, pues bueno, es el dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo, que es cuando, pues como el mismo nombre lo dice, el trabajador se esguinzó, quizá ya lo habían dado de alta y tuvo una complicación de esa caída, entonces, pues bueno, se trabaja no como un riesgo nuevo, sino como una consecuencia médica. El dictamen por alta de riesgo, pues es el que les digo que se necesita. El dictamen por incapacidad permanente de función o por riesgo de trabajo es también cuando va a manifestarse que ya se cerró el caso. Cuando son muertes o sea, provocadas por un riesgo de trabajo, claro que se juegan también para el tema del cálculo de la prima de riesgo, ¿vale? Y pues bueno, el tema de la enfermedad de trabajo y hay un oficio de solicitud de información complementaria al patrón que puede ser que le pidan información adicional o el oficio de notificación de calificación al patrón, que son como los formatos que más o menos vemos con mayor regularidad. Alejandro León nos dice, estoy como RIF y no tuve incidencias este año. Tengo que presentar la prima vacacional en ceros. Me imagino que te refieres a la prima de riesgo. Alejandro, depende. Ahorita vamos a ver de qué. ¿Sale?
Tengo una duda, ¿el alta ST2 es igual que el dictamen? Sí, es cuando ya te dictaminan que sí fue un riesgo de trabajo. O sea, es un documento en el cual pues ya te hacen constar que es el alta médica. O sea, no, son dos cosas, bueno, no, a ver, déjame ver otra vez tu pregunta. ¿El alta ST2 es igual que el dictamen? No. El dictamen, no sé si te refieres al dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo. Esa es otra cosa. Es cuando el trabajador tiene una complicación derivada de un accidente. El ST2 es cuando el trabajador ya se puede presentar a trabajar. Ojo, y esta pregunta de Jazmín es muy importante. Porque, por ejemplo, pasa que si el trabajador se cayó y de repente no tuvo como tal una consecuencia tan grande y fue de que, oye, pues al cuarto día ya no me duele, ya se le acabó la incapacidad y se presenta a trabajar al cuarto día. Al quinto día, perdón, ya se presentó a trabajar el trabajador. En una enfermedad general, esto es lo habitual. Simplemente pues, te recuperaste, ya no te dieron incapacidad, te presentas a trabajar. En una enfermedad general no se necesita que tengas una alta médica. En un probable riesgo de trabajo, la realidad, chicos, es que la recomendación es no recibir al trabajador hasta que no llegue con ese documento, porque luego nos cierran el dictamen, luego nos cierran el proceso. Y ese documento es el que nos va a dar ya la paz de decir, ok, esto ya se cerró, está calificado como riesgo de trabajo y yo lo tengo que meter a mi cálculo. ¿Sale? ¿Hasta qué fecha se cuentan los casos? Ejemplo, si un riesgo del 2024, pero fue calificado en enero de 2025, cuenta para la prima de riesgo del 24, no, Monse. Esa va a contar hasta la prima de riesgo del 25 que se presente en el 2026. La pregunta de Monse también es muy importante, que creo que quizás se vayan a resolver algunas de las que están llegando adicionalmente. La prima de riesgo te va a jugar en contra esa incapacidad cuando tengas el ST2, que es ya el caso de cierre, o el dictamen por incapacidad permanente o de función o lo que sea que cierre el caso, dependiendo de la situación. Esperemos que en todos casos pues sea el ST2, ¿sale? Que es simplemente una alta médica porque la persona se recuperó. Nadie puede estar incapacitada por más de 365 días. Si está más de ese tiempo, o lo mandan a trabajar como alta o lo incapacitan permanentemente, ¿sale? Pero siempre hay un documento que cierra el caso. Si las incapacidades no son subsecuentes, ¿qué pasa? Ya que en ocasiones quedan pendientes 1 o 2 días. Hay forma, Claudia, de que vaya el trabajador al seguro y les diga que le hacen falta incapacidades, porque si no le han dado el alta médica, seguramente ha de haber sido algún error en las emisiones. O sea, a menos de que ya de plano no haya sido cubierto por incapacidad, pues entonces el alta médica se la dan con fecha que aplica tal día. Acuérdate que cuando estamos hablando del IMSS, una cosa es la fecha de emisión y otra cosa son los días que cubre. Entonces sí deben de estar en subsecuentes, te digo, a menos de que ya se haya dado como el cierre, decir ya te puedes presentar y entonces ya tienes como el caso. O, en todo caso, si solamente se está disputando entre si va a ser o no riesgo de trabajo porque están aportando pruebas, pues bueno, habrá días que ya no procedan en incapacidad. No es como que te tengan al trabajador incapacitado hasta que se dictamine si es o no riesgo de trabajo. Ya los posteriores a eso, pues ya son otra cosa, pero normalmente entre días sí podrían revisar el por qué no se están cubriendo, porque en todo caso, pues sería un nuevo riesgo, porque tienen que ser subsecuentes y luego ya la que se cierra. Vamos a contestar una pregunta más y luego nos vamos nuevamente a la presentación y regresamos a contestar más preguntitas, ¿vale? El ST7 define si fue de trabajo o no. El ST2 es el alta administrativa del accidente, ya reconocido en el ST7. El ST3 es la evaluación de secuelas en caso de que el trabajador las presente en su alta. Muchas gracias, Armando. Armando nos daba como una aclaración de cada uno de los ETC. Esa es otra cosa, Digo, me encanta porque luego de repente también entre nosotros mismos podemos como completarnos cierta información. Entonces, si ustedes ven alguna pregunta de la cual tengan la respuesta, siéntanse con toda la libertad de ponerlos. Al final, absolutamente todo nos suma en que esta clase sea muchísimo más nutritiva, ¿sale? Aquí justamente empezamos con quién sí, quién no y por qué, ¿sale? Los patrones con que no completen, patrones que no completen un ejercicio
del 1 de enero al 31 de diciembre, completito, que vayan iniciando su registro patronal o que tengan con menor tiempo activos sus empleados, que no tengan un promedio, ahorita vamos a ver el promedio, no van a tener la obligación de presentar la prima de riesgo. Ejemplo, oye, yo aperturé mi registro patronal en marzo del 2024. ¿Debo de presentar prima de riesgo? No. Empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual y cubrir la prima media que corresponda. Ojo, este dato es importante. Cuando tú tienes 10 trabajadores o más, pues obviamente da a entender que tienes la obligación de presentar la declaración de la prima de riesgo. Estamos hablando de 10 trabajadores promedio en el año. ¿Sale? Si mi registro patronal estuvo activo de enero a diciembre, ¿tengo la obligación de presentar? Sí. Si en mi registro patronal en enero tuve 2 personas, febrero 1, marzo 2, y así me la llevé entre 1 o 2 personas a lo largo de los 12 meses, ¿tengo la obligación de presentar? Hasta allí, no. Siguiente caso. Oye, en enero tuve 10, en febrero 9, en marzo 8, en abril 20, en julio 5. Al final sumas todos los numeritos de empleados que hayas tenido durante todo el año, lo divides entre 12 y si tu promedio te da 10 o más, tienes obligación de presentar. Aquí estamos hablando de promedio de trabajadores anuales, ¿sale? ¿En qué otra situación? Que la prima de riesgo calculada sea la misma a la del ejercicio inmediato anterior. Oye, tengo 100 trabajadores en promedio. Ya hice mi cálculo de declaratoria de prima de riesgo. No tuve riesgos en el año. No bajó la prima, quedó igualita. ¿Tengo la obligación de presentarla? No. ¿Pero tengo 100 trabajadores? Sí, pero no se movió. ¿Sale? Entonces, ese tipo de situaciones es donde vamos determinando. Una cosa es que tengas que calcularla y otra cosa es que te salga diferente a la que ya tenías. Ahorita, de hecho, en los formatos que vemos más adelante, podemos observar cómo es que se modifica este dato. Los patrones que no hubiesen tenido trabajadores a su servicio por más de 6 meses ni presentado el aviso de baja patronal correspondiente. O sea, acuérdense que cuando tú tienes un registro patronal activo, no te está generando cuotas de seguridad social, pero al mismo tiempo sí vas a tener como tal esta parte de obligación en dado caso de que tú vuelvas a reactivar tus servicios y que tengas trabajadores dados de alta. Acuérdense que si nosotros tomamos el sentido común de que esa declaración es para decirle al IMSS, si tuve no accidentes de trabajo, obviamente si no tengo trabajadores, pues no voy a tener con qué comparar ese indicador, ¿sale? Si no tuve el ejercicio completo, pues tampoco voy a poder promediar bien, porque aquí no es como que lo dividas entre los meses que estuviste trabajando, no, acá es 12 meses, si no, me pagas la prima del año que viene igual y hacemos cuentas el año siguiente que ya hayas tenido 12 meses tu registro patronal. ¿Hay sanciones? Claro que hay sanciones. La más básica es la sanción en dineros, que equivale a una multa al importe de 20 a 210 veces, aquí dice el salario mínimo, ya sabemos que todo lo que diga salario mínimo se refiere a la UMA, entonces puede ser una cantidad tan chiquita como 20 salarios mínimos hasta 200 veces el salario mínimo, la UMA, pues al final de cuentas, ¿sale? ¿Y por qué les digo que esto es como lo más facilito? Porque pagar una multa, pues pagas y listo. ¿Qué me van a hacer si yo no presenté la prima de riesgo y resultó que se movió hacia arriba? En el cálculo que se hizo está hacia arriba porque pues, se me olvidó si tenía riesgos, me aumentó la prima, te van a cobrar diferencias. Y entonces ahora vas a tener que presentar un pago de diferencias por cada mes que hayas pagado con la prima que ya no te correspondía. Acuérdense que la actualización se hace a partir en febrero que se presenta la declaración, ya se presenta como esa actualización también. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente es la multa, también es el pago de diferencias, actualizaciones y recargos. Y ustedes saben que para generar pagos de diferencias en el IMSS está bien tedioso. Entonces, pues para que tengamos en cuenta esto, ¿sale? Ok. Dato importante, no se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores en traslado de su domicilio al centro de labores o viceversa. Hay que tener claro que una cosa es la prestación en dinero y el cómo te cataloga el IMSS esa prestación en dinero
Y otra cosa muy distinta es que como patrón hayas tenido responsabilidad del accidente que se suscitó. ¿Sale? ¿Tuviste responsabilidad de la señora que se cayó en las escaleras de tu oficina? Sí. ¿Por qué? Bueno, obviamente si esta señora era tu empleada. ¿Por qué? Pues porque sucedió en tus instalaciones. ¿Tuviste responsabilidad de la señora que se bajó del camión y al bajarse se tropezó el pie y se cayó y se quebró el pie y ya no pudo llegar al trabajo, pero iba al trabajo? Pues no, porque tú no controlabas la situación, a lo mejor el camión se movió, algo, la señora se mareó, la aventaron, lo que sea, no es algo que esté en tus manos corregir. Entonces, por eso, esta incapacidad de trayecto no te va a jugar para tu prima de riesgo. Ni siquiera se va a dar de alta como un probable riesgo de trabajo, va a ser un riesgo en trayecto. Y el riesgo en trayecto, pues, no tiene afectación para el patrón, ¿sale? A ella la van a incapacitar con la prestación al 100%, pero para tu cálculo no va a jugar. Esas hojas también llegan en formato ST7, porque se tiene que manifestar si ese día el trabajador efectivamente iba a trabajar, si avisó que se cayó, si tenía vacaciones, porque imagínate, pues sí, me caí a las 9 de la mañana, pero resulta que el trabajador ya había manifestado que ese día iba a pedir vacaciones o había avisado que no iba a ir, la situación que sea. En este tipo de casos, de todas formas, estamos obligados a hacer ese proceso, pero no tenemos ningún tipo de obligación, de responsabilidad en nuestro cálculo de prima de riesgo. Hay otra prestación que también se paga al 100%, que son las de maternidad, que por supuesto que tampoco tienen nada que ver con la prima de riesgo de trabajo, y menos las de enfermedad general, ¿sale? La prima de riesgo se afecta con accidentes, afectan las enfermedades laborales, sí, Marte, es así. Tengo más de 200 trabajadores, estoy pagando la prima en clase 5, la más alta. Hubo algunas incapacidades, pero por enfermedad general. ¿Tengo que presentar la declaración de la prima de riesgo? Charlie, sí la tienes que presentar, incluso te conviene presentarla, porque si tus incapacidades, fueron por enfermedad general y estás en clase 5, tu porcentaje al momento de que lo manifiestes seguramente va a bajar. No bajas de la clase, bajas del porcentaje. ¿Sale? Entonces tu porcentaje baja y entonces ahora declaras una prima con un porcentaje más pequeño porque no tuviste accidentes laborales y vas a poder pagar pues por lo menos una cantidad un poquito más pequeña de riesgo de trabajo. Pero sí, te conviene presentarlo. ¿Qué pasa si se empalman los días de incapacidad? Pues para el patrón no hay tema. O sea, al final deja de pagar las cuotas por esos días, pero seguramente va a haber un error en el IMSS, porque ¿cómo te van a incapacitar 2 días? Digo, me pongo a pensar a lo mejor un accidente laboral y una incapacidad por maternidad, quizá. Honestamente es un caso que no me ha tocado, pero estaría interesante que alguno nos diga si ha tenido una situación así y cómo procedió en el tema del SUA. Constructora clasificada, en prima de riesgo de las más altas, sin riesgo en años, bajó su prima hasta 1.575, según la aplicación del IMSS, nos dio hasta esa prima, ¿es correcto? IDEAN sí puede bajar, claro, construcción también es otra de las primas que tenemos como más altas, entonces la razón por la cual está bajando y va a seguir bajando, o sea, nosotros hemos llegado a tener casos de transportistas que llegan a la prima del 0.5, porque jamás han tenido un accidente en carretera, porque los transportistas también se considera pues de riesgo alto, porque al final andan en carretera manejando todo el día. Entonces sí, por eso le comentaba también a nuestro compañero, al que nos preguntó de los 200 trabajadores, ya no lo encuentro, ya se me perdió, a Charlie, les conviene presentarla, definitivamente les conviene presentarla, ¿sale? Ok, una pregunta más, dice, ¿por qué el SUA no me calcula la prima de riesgo de trabajo? Hubo incapacidad de riesgo de trabajo a partir del 18 de diciembre y sigue incapacitado el trabajador a la fecha, pero al calcular la prima del SUA no me la considera. Marco, es totalmente correcto que no te la considere porque a pesar de que la incidencia se levantó en diciembre, el 18, sigue sin cerrarse el caso. Tú comentas que el trabajador sigue incapacitado, entonces ese accidente te va a contar hasta que se cierre. Por eso les digo que es bien importante que consideremos que el proceso de los riesgos de trabajo siempre van a considerarse no en el mes o año en el que se suscitaron, sino en el mes y año en el que se cerró el caso, ¿sale? Que son dos tiempos totalmente diferentes.
Omar nos hace una pregunta que dice, ¿dónde puedo validar los riesgos de trabajo? Lo traemos en una laminita más adelante, que justamente por eso ya voy a avanzar un poco más, porque veo que algunas dudas que tienen se van resolviendo con las siguientes diapositivas. ¿Sale? ¿Cómo se presenta? Pues por internet, del 1 al 28 de febrero, no del 2022, una disculpa por el año, es del 2000, pues de cada año, del 1 al 28 de febrero de cada año, ¿sale? Y ok, ¿qué se necesita? Pues el SUA y el ITSE. Hay muchas empresas que no tienen el SUA como herramienta porque no les obliga a llevarlo quizá por el número de trabajadores. Yo honestamente sí les recomiendo, y esto es algo que de verdad les va a sacar un montón de problemas, el hecho de que estén descargando siempre las emisiones del IMSS y del Infonavit religiosamente cada mes. Y adicionalmente, aunque sea una empresa que tenga 1 o 2 trabajadores, llévenlo en el sistema SUA. Es mucho más fácil porque al final de cuentas, ya cuando nos empiezan a surgir ciertas obligaciones, pues ya tenemos allí la información. No nos cuesta nada. Todos le apostamos a que las empresas crezcan. Entonces, si tú estás en el área de recursos humanos y tú llevas este SUA, actualízalo, o sea, llénalo. Y si tú llevas contabilidades de empresas y les llevas también la parte del IMSS, date a la tarea de actualizar siempre los SUAs, porque de verdad que sí te ayudan bastante, ¿sale? Y el ITSE, pues bueno, es donde vas a mandar el archivito, ¿sale? La pregunta que nos hacía Omar es justamente aquí, en esta parte, riesgos de trabajo terminados. ¿Sale? Tú vas a entrar a la página del ITSE, entras con tu firma electrónica o con tu certificado, dependiendo de si te lo otorgaron en el ITSE, perdón, en el IMSS o lo sacaste por internet. Y aquí en donde dice riesgos de trabajos terminados es como un reporte que nos arroja también en cuanto a la información para que podamos tener como un poquito más claro en dónde está esa información y cuáles ya califican y cuáles todavía están como casos abiertos. ¿Sale? Ok. Aquí pones pues el registro patronal, generas el acuse y pues ya te ayuda a confrontar con la base de datos que tienes en el SUA. De todas formas, en el SUA tú tienes que estar capturando las incapacidades como van. Si tú todavía no das el alta en la ST2 en el SUA, no te va a considerar ese riesgo sino hasta que tengas ese documento, ¿sale? ¿En dónde se presenta el cálculo de la prima de riesgo? Esto se hace primero aquí en el SUA. En esta partecita que dice determinación de la prima RT, que es riesgo de trabajo, empiezas con estos 3 puntitos que están aquí. Entonces, pues bueno, aquí en esta parte se meten, les va a abrir un archivo muy parecido a esto. Obviamente aquí van a seleccionar el año que se calcula. Ustedes al momento de que le dan calcular, aquí si se fijan, nos aparecen los meses de enero a diciembre, y luego nos pone el total de días cotizados y luego nos pone los días divididos entre 365 y los trabajadores promedio expuestos al riesgo. Entonces acá es donde les digo, si un mes tuvieron 5, otro 7, otro 9, otro 12, al final si no se promedian más de 10, pudiera ser que no haya obligación, dependiendo de los otros factores. ¿Sale? Entonces aquí, pues bueno, ahí ya el promedio de trabajadores aquí fue de 20, entonces... No, perdón, este es como el 62, 60, no, sí fue como aproximadamente de 60 trabajadores, pero fueron 730 trabajadores en el año, divididos entre los días que hacen falta, entonces pues sí tienen la obligación de presentarla como tal. Que esta pues es en el segundo cálculo. En el tercer cálculo, aquí cuando seleccionas la prima de riesgo, te va a dar como los datos que tienen ya precalculados de tu registro patronal, y cuando le das calcular te va a dar un reporte que dice proceso de cálculo terminado satisfactoriamente, y aquí es donde tú tienes el dato y debes de identificar si tienes o no la obligación de presentar el cálculo de la presentación, porque ojo, esto es el cálculo y otra cosa es si tienes obligación de enviarla. Entonces acuérdense, ¿quién tiene obligación de enviarla? Quien haya tenido un movimiento en el tema de la prima de riesgo, quien tenga más de 10 trabajadores en promedio, quien no va a hacerlo, pues quien que no haya tenido riesgos de trabajo. Pero esta prima de riesgo es importante que se mande, porque si se fijan, acá tenemos una prima resultante del punto 5 y la prima nueva es del punto 5.58, ¿sale? La prima anterior era de 6.58, entonces si se fijan, de 6.58 bajó a 5.58. Entonces a la empresa le conviene que se mande porque va a bajar el pago de impuestos que tiene que hacer por tema de cuotas de seguridad social. ¿Sale? Se genera un archivo, ese archivo es .dap
y ese punto DAP se va al ITSE, que eso es lo que les digo que es la parte de la presentación, y se van a donde dice DAP SUA, y aquí simplemente le das enviar, y al momento de que envías, pues tienes ya como tu acuse de recepción, y con eso concluyes el proceso. Si ustedes se fijan, chicos, todo esto que estamos hablando ahorita como en el proceso desde que inició la clase hasta ahorita es SUA, ITSE. Si nosotros tenemos bien alimentado el SUA, créanmelo, de verdad se los prometo, que al momento de hacer la confronta con el ITSE y ver que nos está arrojando la misma información entre ambos sistemas, el cálculo de la prima de riesgo les va a llevar 5 minutos y se me hace mucho. ¿Sale? ¿En dónde es donde empezamos a tener diferencias? Oye, es que en SUA no tengo este archivo. Es que en ITSE, la confronta me aparecen otros datos. Es que estos trabajadores no me han cerrado estas incapacidades, ya se están presentando a trabajar y todavía no me dan el alta médica. Hay 1000 factores que yo creo que son los que más nos causan dolor de cabeza, sobre todo al Departamento de Recursos Humanos, a los contadores que de repente estamos allí pidiéndole las cosas a los clientes. Entonces, la clase de la prima de riesgo tiene más que ver con todos los escenarios que nos causan problemas para en nuestra operación diaria con nuestro personal podamos implementar candados que nos ayuden a minimizar estas situaciones. Que algo tan sencillo como, oye, no te puedes presentar a trabajar hasta que no me traigas este documento. Ya levantaste el riesgo de trabajo, ahora tienes que concluirlo, porque aquí desafortunadamente dependemos de terceros. Oye, no se hizo esta conclusión, ya no localizo al empleado, se me fue, lo que sea. ¿Qué hago? ¿Así lo dejo? Pues no, tienes que presentarte al IMSS tú como patrón y decir, tengo esta situación y no hay quien lo cierre, entonces ayúdame tú a cerrarlo, porque al final todo, como les digo, debe de caer en un cierre. ¿Sabes? Una vez teniendo todo esto claro, entonces ya vamos a poder identificar en qué proceso nos falla para que se llegue febrero, nos metamos a calcular, bajemos la confronta del IMSS, revisemos, está correcto, metemos los datos y listo. Y así de rápido tenemos ya la presentación de la prima, ¿sale? ¿Cuántos años atrás se puede el IMSS revisar la prima de riesgo? Alejandra, fíjate que tu pregunta me causa una duda. O sea, todo está en teoría limitado a 5 años. O sea, 5 años son las facultades de la autoridad para poder revisarte todo. El IMSS es muy rápido en revisarte las primas. Anda como por ahí de mayo a agosto es cuando empieza a revisar primas de determinación de primas de riesgo, porque es cuando empiezan a llegar las notificaciones. Entonces, pues nada más es cuestión de que pues tengas todo lo más correcto posible y que si no la presentaste en años anteriores y no te han requerido, pues igual a lo mejor ya con eso puede pasar el tiempo de facultades de la autoridad. ¿Sale? Ofelia nos dice, entonces si mi ST2 que me calificó como posible riesgo de trabajo no cuenta para mi determinación, ya que fue por mordida de perro a una cuadra del centro de trabajo. Exacto, Ofelia. En tu caso, ay, qué mala onda del trabajador. Pero en el caso de este trabajador, el ST2 le va a servir al trabajador para que tenga ya su alta médica y obviamente para que le paguen esas prestaciones en dinero al 100% de su sueldo, pero a ti no te va a afectar en tu cálculo de prima de riesgo. A menos que el trabajador haya estado en tus instalaciones y el perro también haya estado en tus instalaciones. O sea, ese es otro caso distinto. Allí pues sí te afectaría, ¿sale? Pero si no fue así, o sea, de todas formas hay que llenarlo, te pone como caso cerrado, pero no te va a jugar para el cálculo de la prima de riesgo, ¿sale? Ok. Y una pregunta más de Miguel. Si tuve un riesgo de trabajo y no aparecen en el ITSE como riesgo de trabajo terminado, ¿debo considerarlo para el cálculo de la prima? Depende, Miguel. Si ya tienes tú en tu poder el ST2, entonces sí, obviamente si este tiene fecha del 2024. Si todavía no lo tienes y no te aparece en la confronta, pues quiere decir que todavía no se cierra, entonces no deberías de considerarlo. Cuídense mucho, que tengan muy bonita noche. Las dudas que no se terminaron de resolver, me las voy a llevar a redes sociales para hacer contenido, videos, reels, TikToks, y todo lo que sea necesario para que podamos reforzar un poquito más. Entonces síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn y ya. YouTube también, ¿sale? Cuídense mucho, que tengan muy bonita noche y gracias por su tiempo.